La entrevista. Regresaba de una misión en el medio del río con unos bidones de diésel robado en mi bote, manejando el pequeño y viejo motor con todas mis fuerzas, cuando vi a mi querido amor perdido, a Desuba, por quien había estado buscando frenéticamente todo este tiempo sin éxito, con su madre, en una cierta orilla aislada del río justo en las afueras del pueblo de Agenebode, vestidas con sus ropajes religiosos blancos y ofreciendo sacrificios al río. «Caramba, estas dos mujeres otra vez», grité. Entonces, mi corazón, mis venas y todo lo que estaba tranquilo dentro de mí, de repente, salieron vivos y superactivos. Quería volar sobre el río a la velocidad de un avión, o a la de un cohete, pues la velocidad original de mi bote sobre el agua ya no podía ser la que necesitaba, pero, naturalmente, estaba limitado. Aceleré a fondo y conduje por el canal a toda prisa, con el deseo de llegar a nuestro pequeño muelle cuanto antes, soltar el contrabando que llevaba y regresar a tiempo para alcanzar a Desuba, ardiendo intensamente en mi mente y ardiendo desenfrenadamente en las manos que manejaban el motor. La primera vez que la vi, se me había ido la oportunidad para ponerme el día con ella, y esta segunda vez, pensé, debo aferrarme a ella, si no, quizás, me mataría. Entonces vi que un barco de seguridad se acercaba por detrás a gran velocidad, lo que me inquietó. ¡Ay, Dios mío!, grité, pensando, ¿esta persecución acelerará mi movimiento o lo retrasará más? ¿Por qué me perseguían? Seguí reflexionando desconcertado, ¿qué había hecho? Ya iba a toda velocidad. ¿Cómo podía este viejo motor acelerarse más para que yo pudiera escapar de esta persecución? Se acercaban cada vez más, gritándome y ordenándome que parara. Recordé haber intentado maniobrar para evitar chocar contra su bote, que ya había empezado a adelantarme y cruzarse en mi camino. Y también recordé una piedra que se dirigía a la velocidad de una bala hacia mi cabeza, disparada por la onda de uno de los oficiales, y después de eso, nada más. Me hundí en una oscuridad total. «¿Cómo te llamas?», dijo una extraña voz lobuna de la nada. «Ejique», respondí. Lo siguiente que oí fueron solo extraños e inquietantes sonidos animales, con el inquietante rugido áspero de un lobo alto y furioso en medio. «¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives?», fueron solo algunas de las palabras que logré articular en medio de los sonidos inquietantes. Me irrité cada vez más y grité con rabia. «¡Cállate!». Y tal vez tenía razón en estar enojado dadas las circunstancias, ya que no veía ninguna cara. No sé cuántas horas o días habrían transcurrido en ese tiempo. Entonces el mundo empezó a aclararse, y poco a poco, vi que estaba sentado sobre un escritorio en una pequeña habitación oscura, con la cabeza apoyada en él. Levanté la vista poco a poco y vi a una mujer vestida de enfermera desaparecer por la puerta, dos oficiales de pie junto a la puerta, otro en medio de la habitación y el cuarto oficial, un hombre de hombros anchos, aspecto feroz y con aspecto de perro, de pie frente a mí, mirándome fijamente a la cara con severidad. Recordé de inmediato mi prisa por ocultar mi bote con el contrabando que contenía, así como mi prisa por alcanzar a Desuba en la orilla del río, y me pregunté por qué demonios me estaban deteniendo y retrasando en esa casucha y qué clase de reunión de perros se estaba celebrando allí. Al llevarme la mano derecha a la cabeza, me sorprendió descubrir que estaba vendada. «¿Qué?», pregunté furioso. «¿Ya despertaste del todo?», me preguntó el oficial. Pero no respondí porque la pregunta me pareció demasiado tonta e irrelevante. «He obedecido tu orden y he guardado silencio desde entonces», dijo, «pero como ya has recuperado el sentido, debo proceder. Y espero que ahora respondas con más claridad. ¿De dónde sacaste esos bidones de diésel que encontramos en tu bote?». El deseo de ir en pos de Adesuba ardía con vehemencia en mi cabeza y pensé: ojalá este hombre comprendiera que no tengo tiempo para responder a ninguna pregunta sobre ese diésel, e hiciera esta entrevista suya muy breve, en beneficio de mi prisa. «Es mi diésel», dije. «¿Dónde lo compraste?». «Lo compré dentro del pueblo de Ida». El hombre me mostró el puño cerrado y una cara tan feroz como la de un viejo y peligroso lobo devorador de hombres. «Si me vuelves a mentir, te clavaré esto en la frente y dejarla abierta, y entonces, te volverás a dormir. Esta vez te llevará 3 semanas en despertar». «¿Cómo se llama el personal que te suministró esos bidones de diésel?», preguntó, amenazándome con su horrible cara de perro. «Ningún personal», dije, «te dije que compré ese diésel en el pueblo». Me dio una bofetada caliente con el dorso de la mano y caí hacia atrás, con pequeñas estrellas de fuego alrededor de mis ojos.
Guardé silencio, intentando recuperarme primero de la bofetada, y él se volvió aún más amenazador. Eres un canalla muy peligroso, y si no tienes cuidado con tus palabras, te mataré. La dirección de la compañía nos ha ordenado disparar a cualquier bandido que veamos cerca de cualquiera de sus embarcaciones, intentando robar algo, señaló. No me acerqué a ninguna de sus embarcaciones, dije. ¿Entonces de dónde sacó el diésel?, preguntó. Señor policía, créame, dije, no tomé este diésel de ninguna de sus embarcaciones ni traté con ningún miembro de su personal. Me clavó sus peligrosas garras en la cara y me apretó, empujándome la cabeza hacia atrás y amenazándome aún más con su rostro malvado y bestial. Eres un criminal de corazón duro y vas a morir por los pecados de los demás. Me dio otro empujón violento en la cabeza y luego retiró la mano. ¿Por qué entonces lo vimos venir desde la dirección de las embarcaciones y que fue a buscar allí con los bidones de diésel que llevaba? Rugió a voz en cuello. Señor policía, dije, es una vía fluvial común, así que cualquiera puede pasar por allí cuando quiera. Me quedé paralizado de terror al ver sus puños cerrados acercándose con toda su fuerza hacia mi cabeza. Intenté esquivarlo, pero era demasiado tarde. El golpe que me asestó me sumió en un extraño sueño en el que soñé con vacío, estrellas brillantes y bolas de fuego ardientes lloviendo sobre mi cabeza. Me tiró del cuello de nuevo y me sacudió con fuerza, sacándome del sueño y devolviéndome a la realidad, con sus ojos ardiendo como si estuvieran en llamas. Eres miembro de esa banda criminal que asaltaba esos barcos fluviales, frunció el ceño, ¿verdad? Dímelo. No respondí, por miedo a no volver él a dormirme, pero, por desgracia, mi silencio, que pensé que me salvaría, se convirtió en un dedo invisible que golpeó su propia cuerda invisible de ira, pues rápidamente agarró un bolígrafo del escritorio y se preparó para apuñalarme. No responderás hasta que yo. No lo soy. Respondí rápidamente para evitar el bolígrafo. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Soy buzo, respondí. O sea, ¿buzo en alta mar o qué tipo de buzo? Buzo aquí en el río Níger. Me gano la vida extrayendo arena del lecho. ¿Estás casado? No. ¿Cuánto tiempo llevas cavando arena en este río? Hace más de 10 años. ¿Siempre compras diésel en bidones y los transportas por este río? A veces. ¿Los transportas a dónde los vas a vender o a dónde los vas a usar? ¿A dónde los voy a usar? ¿Cuántos de estos bidones de 25 litros necesita tu motor a la vez? En un día de mucho trabajo, el motor puede consumir hasta un bidón entero. Pero llevabas 4 bidones de diésel en tu bote. Sí. ¿Qué harás entonces con los bidones restantes? Los bidones restantes irán a los otros botes de mi equipo. Pero tus botes no funcionan con diésel, funcionan con gasolina. No usa gasolina, oficial, sino diésel. ¿Qué tal si tomo una muestra de lo que tenga en el tanque y descubro que es gasolina? No encontrará otro combustible aparte de diésel. De acuerdo, asintió, veamos. Se giró y encaró a uno de los oficiales más jóvenes que tenía detrás. Tome una pequeña muestra y analicémosla. El oficial desapareció por la puerta y me pregunté cuándo terminaría por fin todo este interrogatorio y me permitiría salir a ver a mi querido Adesuba. Y ahora, un profundo deseo de marihuana y ginebra seca empezaba a crecer en mi interior, agravando mis problemas. Miré la hora en mi reloj como si así pudiera saber cuánto tiempo llevaba retenido allí, pero todo era una tontería. No podía saber si llevaba horas, días o incluso semanas en esa habitación. Aparté la mirada del reloj y la fijé en las ventanas cerradas, y luego en el techo sucio, ya inquieto, esperando que lo peor ocurriera en cualquier momento, pero sin querer que me detuvieran más de unos minutos, pues eso podría ser desastroso. Luego, aquel oficial volvió a entrar con una pequeña botella de plástico transparente que contenía combustible. Es gasolina, dijo mientras le entregaba la botella al oficial superior, quien la abrió, la olió y se puso una pequeña muestra en el dedo. Al llevárselo a la nariz para olerlo, noté que su rostro se endurecía por la ira, convirtiéndose en una bestia salvaje. Me gritó a voz en cuello, ¿esto que tengo aquí no es gasolina? ¿Por qué me mintió? No le mentí, señor policía, dije, es diésel lo que tengo en el tanque. Esto no es gasolina, gritó furioso. Mírelo. Podría ser gasolina, queroseno o incluso orina sacada de donde sea,
Pero eso no cambia en nada que mi barco funcione con diésel. Esto es de su tanque, hombre. Había un tono de advertencia muy serio y odio en su voz. Quizás sí, pero sigo diciendo lo mismo, que lo que alimenta mi motor es diésel. ¿Cómo se atreve a mentirme? Tengo las pruebas en mis manos y usted sigue negándolas. Guardé silencio. Si no me responde, le voy a echar esta gasolina por encima y le voy a prender fuego, me advirtió. El diésel y la gasolina huelen igual, dije, así que el combustible que lleva ahí, si es de mi depósito y huele a gasolina, ¿cómo es culpa mía? Te lo advertí, pero sigues negándolo. Se abalanzó sobre mi cabeza con la furia de un león enojado y entonces todo se quedó en blanco por un momento. Quiero decir, todo, excepto mi mente, pues el viejo deseo y la prisa por salir al encuentro de Adesuba persistían, si bien algo torcidos, así como la creciente necesidad de salir a buscar algunos hierbas junto con el conocimiento de una alta bestia, feroz parecida a un lobo, de hombros anchos y dientes de sable que se alzaba sobre mí, gruñendo ferozmente y aullando a mi pequeño y tímido cuerpo capturado, y yo mismo gritando de miedo, implorando clemencia, implorando que me soltaran, implorando una pizca de hierba y una gotita de alcohol. Intenté alcanzar los inciertos rollos de hierba que colgaban alrededor de mi cabeza para consolarme un poco, pero sin éxito. Me irritaba cada vez más esta injusta restricción y gritaba hierba, hierba, hierba. Intenté levantarme y escapar, o al menos caminar un poco de un lado a otro por el suelo incierto, pero mi implacable captor canino no me dejaba moverme ni un ápice, con su severo y horrible rostro canino, siempre contra mi tímido rostro, y sus blancos, desnudos y aterradores colmillos, que brillaban como piezas de plata limadas, siempre contra mi carne, esperando el temido momento en que comenzara su festín. Y cuando fui más consciente de mi entorno, vi al oficial superior sentado en la mesa frente a mí, riendo. Era la primera vez que reía. Señaló la parte de la pared donde se había dibujado una señal circular de prohibido fumar con el dibujo de un cigarrillo en el centro. Puedes tomar ese y fumar, dijo, sin dejar de reír. Como no tengo hierba que ofrecerte, te he ofrecido el único cigarrillo disponible en la habitación. Pero no me moví. Me quedé pegado a mi asiento, mirando el dibujo, deseando que el cigarrillo dejara su estado bidimensional y se transformara en algo lo suficientemente tangible como para cogerlo y fumarlo. Entonces sacó un cigarrillo del bolsillo de su chaqueta y me lo ofreció, y con gusto extendí la mano para aceptarlo, pero lo apartó. Sacó un encendedor del mismo bolsillo, encendió el cigarrillo y se lo guardó. Entonces empezó a fumar, inhalando el humo y echándolo sobre mi cara, mientras lo observaba atentamente, esperando que antes de que llegara a la mitad, me lo entregara, pero no lo hizo, hasta que lo fumó hasta la colilla antes de ser lo suficientemente generoso para ofrecérmelo. Bueno, pensé, más vale una gota que nada. Y con gusto extendí la mano para recibirlo, pero, sorprendentemente, lo dejó caer al suelo y lo aplastó con el pie. Me enfadé mucho y quise protestar con violencia, pero decidí mantener la calma por el momento. Señor policía, dije, suélteme. No respondió. Simplemente se quedó mirando en otra dirección, y con el móvil pegado a la oreja, lo oí hablar con ligereza. Agente, dijo, tengo aquí a un sospechoso, venga a recogerlo inmediatamente. Apartó el teléfono de la oreja y guardó silencio. No tiene ninguna prueba para arrestarme, le señalé. Está loco, replicó, volviéndose hacia mí. La prueba está en su bote. Hay unos cuantos bidones de diésel en mi barco, dije. Y se venden bidones de diésel libremente a cualquiera que tenga dinero para comprarlos. Pero usted dijo que tenía pruebas. Tuviste suerte de que no te disparara y te mandara al infierno enseguida cuando te vi con el diésel, dijo. Por eso tienes agallas para hablar. ¿Por qué me querrías disparar?, pregunté. ¿Me pillaste con las manos en la masa en un robo a mano armada? Sacó su pistola del bolsillo y le quitó el gatillo. Puede que tenga que matarte antes de que llegue el agente, ya que no estás dispuesto a cooperar. ¿Qué he hecho?, pregunté en voz alta. ¿Cuál es mi ofensa? Golpeé la mesa con fuerza, levantándome de un salto para protestar. Recordé un violento golpe de su pistola en dirección a mi cabeza, y lo siguiente que recordé fue encontrarme en un lugar sombrío, misterioso y vacío con la imagen incierta de Adesuba flotando a mi alrededor, y nos comunicamos mediante una especie de código extraño e ininteligible. También recordé viajar, como un retornado,
o algo parecido, en medio de mi propio laberinto de confusión y prisa, viajando a través de obstáculos, desorientado por causa de los obstáculos, buscando aquí y allá ese camino que podría ser un poco más transitable, cojeando con los pies exhaustos a lo largo de los caminos inciertos, y teniendo vívidamente en mi mente el conocimiento de la prisa que era mi principal fuerza motriz, junto con el conocimiento igual de un cierto sabueso corpulento y testarudo que se negó a dejar de seguirme por un instante como si yo fuera una especie de ciervo, o como si por la ausencia de un ciervo, me hubiera tomado por su presa. Él aullaba sin cesar a mis pequeños talones asustados y desesperados, y yo, envuelto en el miedo, me detenía para calmarlo, riéndome superficialmente, fingiendo estar feliz, fingiendo ser bueno con los perros, acariciándolo con cariño, llamándolo buen compañero y gentil alma gemela, prometiéndole dulces, prometiéndole gelatinas, y pronto el conocimiento de la tontería de tratando de domesticar a un perro extraño y salvaje caía sobre mí, yo, un comedor de perros que nunca había sido un amigo de perros, y viéndolo un poco tranquilo y creyendo que se había olvidado de mí, que probablemente se había dormido, me escabullía de nuevo, mirándolo con cautela, sonriendo tontamente y regodeándome por mi éxito en hacer dormir a esa bestia canina salvaje, solo para que su ira se reavivara y saltara sobre mí nuevamente, provocado por mi partida sigilosa, provocado por mi engaño y provocado por mi infidelidad, y una vez más, comenzaba a pensar en nuevos enfoques para calmarlo, nuevas formas de engañarlo, nuevas disculpas que hacer, nuevas cosas que prometerle. Y en otro momento, estaba sentado en una pequeña jaula que colgaba inestablemente de la nada, escuchando cómo se derramaban todos mis pecados bajo una atmósfera siniestra y despiadada, mirando mi reloj con impaciencia de vez en cuando y rogando ser liberado, por el bien de mi prisa, pero negado por mi implacable perro guardián, mi siempre vigilante cronometrador. Yo, que antes había anticipado el encuentro de mi vida con la mismísima diva del Níger, y justo en la cúspide de ese granito, para encontrar a mí mismo atrapado en este recinto cruel, y arruinando mi mayor oportunidad en la vida. En realidad, no existía un momento como esa hora única y ese día, e incluso un retraso de un minuto habría sido fatal. Pero ahora, había perdido esa preciosa hora, con ese día único, uno que nunca volvería a encontrar en mi vida.